¿Por qué Dios escoge a Moisés para liderar la salida del pueblo de Israel y no otra persona? En muchas ocasiones en películas, en relatos de personas, nos cuentan que Moisés era una persona tartamuda, tonta de hablar. Y no es así. Se ha malinterpretado la Biblia en el pasaje que le habla Dios a Moisés. Y este le contesta. Bueno, Dios le dice, tú vas a liderar a mi pueblo, tú lo vas a liberar. Y entonces Moisés le dice, yo no soy una persona muy hábil con la lengua, soy torpe. Y muchos interpretan esta parte de la Biblia diciendo es que Moisés era tartamudo, lo cual no era así. Moisés estuvo 40 años en la corte egipcia, 40 años que fue un líder, fue un hombre de oratoria, un gran hombre, inteligente. Entonces no se refería tanto a eso. Moisés sabemos lo que cometió, mm, el delito que cometió. Se fue al desierto otros 40 años, si no me equivoco, y en esos 40 años estuvo con personas que no eran egipcios y que no hablaban el idioma que se hablaba en Egipto y el que hablaban los israelitas. Entonces, él perdió el habla, no al 100%, pero este no podía comunicarse bien con las personas. Entonces decía, Dios, ¿cómo pretendes que yo sea un líder si no puedo comunicarme bien con las personas? Imagínate, les digo algo que no es y hacen lo que tú no quieres que haga. Y Dios puso la confianza en Moisés porque ya veía que era un líder nato, un hombre que era obediente a Dios. Y yo les quise dar este relato. Sabemos todo lo que hizo Moisés a lo largo cuando lideró el pueblo de Israel, pero él es el ejemplo de que el humano puede no confiar en Dios y luego desesperarse. Y podemos hacer una vida muy buena, pero al final si nos equivocamos, todo lo echamos a perder. Pero Dios vio en Moisés alguien, además de fuerte, em, un líder, em, alguien en quien confiar. Porque a lo largo de los relatos de la Biblia podemos ver que Moisés era una persona disciplinada, pero también una persona humana, pero su humanismo iba más allá. Él quería ver esa tierra prometida, eran muchos sus anhelos, que sí tenía sus bajones, como todos, pero tenía una parte de Job que lo hacía confiar, que le hacía confiar su vida y que Dios iba a cumplir su palabra. Si los iba a liderar a sacar a su pueblo de Egipto, iba a cumplir su palabra Dios de estar en la tierra prometida. Ya lo sabemos que en el relato de la Biblia, en el Éxodo, se vienen varias series de pruebas a los israelitas que muchas de ellas no pasan. Y no pasan, y ellos no pasan a la tierra prometida. Y están vagando en el desierto años. Y a pesar de que eran miles, muchos de ellos, a pesar de ver la bondad de Dios, de ver el maná que llovía del cielo por las súplicas que tenían hambre, de ver que los carros del faraón pues se hundieron, de ver todas las promesas cumplidas de Dios, a pesar de ello, ellos pues no es que dudaran, sino que se les hacía más fácil hacer lo que hacían, desobedecer a Dios. Pero había algo que confiaban porque lo seguían haciendo, seguían caminando, seguían buscando eso, pero algo en su interior decían, pues mejor hay que hacer eso, porque la vida se disfruta una sola vez. Y muchas veces pensamos esto. Y yo lo quise dar ese relato
Por lo mismo, nos identificamos tanto con Moisés que muchas veces Moisés nos manda a liderar algo, no, que Dios nos manda a liderar algo, nos promete algo y al final acabemos regando. Como pasó con Moisés, que le dijo a Moisés, golpea esa roca para que salga agua. ¿Y qué hizo Moisés? Desobedeció. Y ustedes pueden decir qué drástico Dios, pero lo desobedeció. Entonces, con eso podemos ver que no hay pecado, no hay mentira pequeña ni más grande que otra. El pecado es el pecado. Y podemos ver al pueblo de Israel que en su afán de ser felices echaron a perder todo. ¿Y cuántos entraron a la tierra prometida? De más de 100,000. Uno, dos, tres, cuatro y ya. ¿Cuántos de la iglesia católica, cristiana, testigos de Jehová entrarán al reino de Dios? Aun cuando Dios nos ha dado la Biblia, nos ha dicho, no hagas esto, y lo hacemos. ¿Cuántos humanos que no conocen a Dios entrarán a la vida eterna? Pues los que se hayan portado bien, los que no crean en Dios, los que se hayan portado bien. Porque al final de cuentas, las acciones cuentan muchísimo. Pero no quiero decir que no creas en Dios y que hagas cosas buenas. Si no crees en Dios, pues haz cosas buenas. Si crees en Dios, también haz cosas buenas. Pero los que creemos en Dios debemos de creerle al 100%. No solamente decir, ah, sí, voy a la iglesia y ya. No, hacer cosas buenas afuera. Hay muchas personas cristianas que dicen, es que te debes aprender lo que dice la Biblia y ya. No, tienes que hacer las cosas buenas. Porque hay mucha gente que nos pone el ejemplo, que no lee la Biblia, nunca, jamás, y más sin embargo hace cosas buenas. Y si nosotros tenemos un manual, un instructivo que es la Biblia, que es el instructivo de la vida, como guiarnos, ¿por qué no leer la Biblia y hacer las cosas bien? Y a mucha gente le molesta eh, que les diga, hay que ser buenas gentes. Mucha gente dice, no es que primero hay que sanarnos a nosotros mismos. No, para mí no. Para mí hay que hacer cosas buenas siempre. Porque de aquí que nos sanamos, ¿qué tal si nos vamos y ya ni siquiera decimos cosas buenas? Pero entiendo la parte también que hay que perdonarnos. Hay que entender lo que él dice la Biblia, porque tampoco hay que malinterpretarla, como la han malinterpretado, pues mucha gente que dice, como dices, fue tartamudo. No, nunca lo fue. Solamente ya no, pues, por ejemplo, yo cuando me metí a hablar inglés, los primeros meses lo entendía bien. Luego lo dejé de estudiar y ya no entendía algunas palabras. Imagínense pasar años sin recibir enseñanzas, sin practicar el idioma que Moisés tenía que hablar para liderar al pueblo de Israel. Pero saben que eso no fue impedimento nunca. A veces nosotros decimos es que Dios, yo no soy bueno para algo y no lo hacemos. Y aunque seamos buenos para algo, no lo hacemos. Y hay personas que lo hacen, pero no sirve de nada, porque hacen acciones o hacemos acciones que no le benefician hacer eso. Por ejemplo, vamos a predicar la palabra de Dios y todo, y en la escuela, en el trabajo, en la familia, nos comportamos mal. Todos tenemos errores, pero hay veces que lo hacemos con un afán de perjudicar a otras personas. Y eso es lo que me molesta a mí, que hay cristianos, católicos, testigos de Jehová, no creyentes, que se comportan de una manera para perjudicar a otra persona. Puedes creer en Dios o no creer en Dios, pero lo que me molesta es cuando perjudica una persona a otra persona. Y más a los animalitos. Es lo que más me molesta aún más. Que les peguen a los animalitos, que los maltraten. Porque una persona que se dice que sea cristiana, buena gente, nunca maltrata a los animalitos. Y yo he visto iglesias que sacan a los animalitos a patas. Y decimos muchas veces, es que soy cristiano.
y maltrato al animal, ni le doy de comer, ni lo ayudo. Y si lo ayuda, pero no maltratarlo. Entonces Moisés demostró un liderazgo que dudaba de su capacidad. Yo he visto mucha gente exitosa que dudaba al principio de su capacidad, del no saber algo, no ir por ese algo. Es algo que Dios te está llamando a hacer. Y Dios nos está diciendo, confía en mí, lo único que tienes que hacer es confiar en mí. Porque Moisés no lo hablaba bien, pero al final confió en él y lo hizo. Imagínense liderar a un pueblo de más de 100,000 personas. No cualquiera lo hace. Y aunque me digan es que hay guerras y el presidente lidera, no, el presidente sí se mete en las estrategias militares. Moisés sí. Moisés hacía milagros con su báculo. Hacía milagros con su mente, su corazón y decía confía en Dios nada más. A veces lo que nos falta es la confianza, a veces decimos no creo lograrlo, no creo llegar hasta ese punto que Dios me promete. Y no porque no crea en Dios, sino que a veces no confío en mí. Y así se nos pasa la vida. A mí de chiquito me dijeron, ¿qué es lo que quieres ser de grande? Yo le dije doctor, me gustaba todo eso de doctor. Nunca lo fui. Y no porque no confiara en Dios, no porque no lo hubiera podido hacer, no porque no hubiera tenido la inteligencia, sino porque al final me di cuenta que eso no era para mí. Al final me di cuenta que el ser doctor no iba con mis cualidades. Y es bueno aceptar que no somos buenos para algo. ¿Lo podemos hacer? Sí. Puedo decir, quiero ser astronauta, pero me da miedo las alturas, me da náuseas el estar, nunca he estado ahí arriba, pero si me da miedo estar arriba de la azotea de mi casa, yo debo de conocer mis límites. Y no por eso tengo que ser un miedoso y no confiar en Dios, sino probar a Dios y probarnos nosotros que podemos hacer algo que nos gusta. O hay gente que es buena para algo, pero no le gusta hacer. A Moisés al principio a lo mejor dijo, y qué miedo, mejor no soy bueno para esto. Pero sí era bueno para ello. O no le gustaba, pero sí era bueno para liderar, para ser un líder. Entonces Dios no nos escoge al azar. Dios nos escoge porque nos ve algo, algo profundo, algo para ayudar a la demás gente. Y si no lo hacemos ahorita, va a ser muy tarde. Yo lo vive. A lo mejor yo nunca me podría recuperar de mi enfermedad. Y todo lo que soñaba, lo que quería Dios para mí, a lo mejor pues ya no se podía porque me enfermé. Pero Dios me dio otra oportunidad y nos da una oportunidad a cada uno de nosotros. En cuanto te despiertas, Dios te da una oportunidad. Cuando duermes, te da la oportunidad de recargar las energías. Entonces hay personas líderes que nos hacen dudar de nuestro liderazgo o nuestras aptitudes o actitudes. Y confiamos tanto en esos líderes que decimos, es que yo no soy bueno para esto. Ya me dijo mi líder, mi pastor, ya me dijo esa persona, mi jefe, que no soy bueno para eso. Y cuando sí lo somos, cuando ni siquiera lo hemos probado. Entonces yo te invito a ti que lo pruebes. Yo he probado un buen de cosas que he hecho en mi vida y que la mayoría no me han resultado. Pero siempre tener la confianza que me va a resultar. Y no, ahora sí como dicen, no me agüito si no me resulta. Pues ya no pasó y ya. ¿Qué puedo hacer? No podemos controlar todo. Entonces Moisés no podía controlar todo alrededor, ni su habla del idioma, ni su liderazgo. Simplemente tenía que poner todo en las manos de Dios. Y así hay que ser nosotros, poner todo en las manos de Dios. Podemos ser el más inteligente, el mejor hablando, mejor predicando, mejor orando, mejor diciendo
palabras bonitas, pero si al final no confiamos en Dios, decimos, ya oré, ya prediqué, ya fui a ayudar a las personas, ya me gradué de mi escuela, ya puse mi negocio, pero si al final no le agradecemos a Dios ni confiamos, todo es en vano. Y lo dice en la Biblia. En vano es la persona que va y labra las tierras, arregla su casa, su negocio. En vano es todo eso si no se pone en las manos de Dios. Bueno, esto es todo. Confiemos en que Dios va a liderar nuestra vida, como Moisés. Confiemos en que Dios va a tomar nuestra vida y la va a transformar. Porque podemos ser el peor en algo, pero eso no significa que no podamos levantarnos para enaltecer la vida de Dios, para crecer nuestra vida, que nadie les diga que no pueden. Dios es el único que decida si se puede o no. Si se puede, qué bien. Si no se puede, también. Se aprende de todo. Bueno, cuídense mucho y hasta luego. Adiós, que Dios los bendiga.